Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón, soy el fundador de Rincón Apologético y en esta oportunidad me gustaría que podamos ver juntos un extracto de una entrevista que se le hizo a Álvaro Ceccarelli hace tan solo unas horas nada más. Aclaro, por las dudas, en el principio de que esto no es para generar ningún tipo de controversia con él, esto no es un ataque hacia su persona, bajo ningún punto de vista. Yo la verdad soy un neófito en cuestiones políticas, en cuestiones económicas y demás, y muchas veces oír a personas como Álvaro, sus opiniones, o como personas que realmente saben de lo que hablan, para mí es todo un placer, ¿no es cierto? Pueda llegar a las mismas conclusiones que ellos o no, pero la verdad es que me da un placer poder oír, ¿no? Gente que realmente sabe, y más tratándose particularmente del caso de Álvaro, quien siempre se muestra con mucho respeto hacia cualquier tipo de persona más allá de lo que piense, cree y demás. Así que nada, por favor, eso lo quiero aclarar desde el inicio, no es para generar ningún tipo de controversia ni para generar ningún tipo de ahí conflicto, oposición, no, para nada, fuera de eso. Ahora, lo que sí, que cuando alguien con mucha influencia hace ciertas afirmaciones que considero que son erróneas con respecto al menos del tema que yo puedo llegar a tratar, que es el caso de la fe cristiana, tratarlo lo más objetivamente posible, digo, ¿no? Ahí sí, trato de emitir al menos una opinión. Y dejo en claro otra cosa antes de pasar al extracto del video que vamos a ver. Mi análisis no va a ser un análisis teológico, mi análisis va a ser un análisis histórico, ¿está bien? Porque creo de que esto está muy relacionado a la cuestión histórica. O sea, cómo es que se transmiten ciertas ideas de generación en generación y cómo surgió el cristianismo primitivo, qué es el cristianismo, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente me quiero meter en la discusión teológica porque esto no es, creo yo, al menos un tema que se deba abordar teológicamente, pero sí me parece que de manera histórica uno puede llegar a dar una apreciación al respecto. Y tengo entendido que Álvaro es alguien que ha sido formado académicamente en la historia, por ende me interesa mucho el poder interactuar con personas como él que seguramente saben muy bien de lo que hablan. Habiendo dicho eso, voy a pasar al minuto que corresponde y vamos a arrancar. Vamos. Mira, primero vamos a aclarar algo. Para mí el cristianismo es la palabra de Jesús, punto. Sí. Y la palabra de Jesús está revelada en los primeros 4 evangelios. ¿Es correcto? Y si alguien puede encontrar una frase, parábola o mandato de Jesús en contra de los homosexuales, que me muestre un versículo de los 4 evangelios donde el propio Jesús habla en contra de los homosexuales o de la homosexualidad, le podré dar la mano. Sucede que donde en el Nuevo Testamento sí hay una condena al homosexual y a la homosexualidad, es en las epístolas de Pablo, de Saulo de Tarso, que en realidad venimos a decir que es el fundador Nos de la meteríamos iglesia. en un debate súper teológico ahí, pero No, no, de la no, 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 Biblia no, sí pero en quiero que muchas partes especifica. Pero yo me refería más hablo a de este no, tema pero de la hablo, religión en sí, pero de justamente la te digo, falta de porque como respeto. dicen que, no, no, es que a lo que voy es, a lo que voy es, ¿qué te quiero decir con esto? Aquellos gays que dicen que el cristianismo es una religión que odia a los homosexuales, les pido a esos gays que dicen que el cristianismo odia a los homosexuales que me muestre un versículo de Jesús, que me parece que es la autoridad máxima, hablando mal de los homosexuales. Hablan, y perdonadme la expresión, al reverendo flato, no saben ni de lo que hablan, critican una religión que no conocen y se quedan con lo que han hecho los hombres, que obviamente es una discusión teológica, pero yo te la resuelvo rápido. Entonces, no solamente son unos ignorantes, sino, como diría mi gran maestro Juan José Sebrelli, la ignorancia es atrevida y el ignorante es peligroso. Entonces, son unos atrevidos porque dicen barbaridades que no tienen nada que ver con nada, y después se vuelven peligrosos porque salen a destruir iglesias. Están totalmente, o sea, doblemente locos. Bien, hasta ahí nada más. Bueno, a ver, obviamente quería poder, no voy a contestar a todo lo que dijo Álvaro, obviamente solamente quería que pueda llegar él a cerrar su idea, para que ustedes, los que están del otro lado, puedan entender el contexto. Él, ¿qué es lo que está tratando de decir?
Bueno, de que le parece en definitiva una locura que movimientos LGBT se levanten contra el cristianismo afirmando de que Jesús odiaba a los homosexuales cuando Jesús no emitió ningún tipo de juicio sobre la homosexualidad o sobre los homosexuales. En definitiva, él lo que está diciendo es, no está justificado el odio de estos grupos hacia el cristianismo, no está justificada las afirmaciones que de estos grupos pueden llegar a surgir hacia el cristianismo diciendo que los cristianos afirmamos de que, no sé, o promovemos la homofobia, el odio hacia las personas homosexuales o cosas por el estilo. Esa es la idea de él y comparto 100%, lo comparto 100%. Pero obviamente me parece de que era lo lógico poder permitirle que cierre al menos esta porción de la idea. Ahora, lo que sí quiero hacer un llamado de atención es la forma en la que justifica sus ideas. Y acá es en donde yo quiero ofrecer simplemente una alternativa y que ustedes lo puedan analizar, ¿no? Y esto va dirigido hacia cristianos. ¿Por qué? Porque mi temor es de que los cristianos puedan llegar a pensar de que esta es la justificación de tal idea. Para nada. No creo que esa sea la justificación. ¿Por qué? Porque Álvaro de manera personal, de manera muy personal, que, a ver, puede llegar a ser válido para él, pero no necesariamente quiere decir de que sea una justificación válida académicamente hablando para poder interpretar ciertas ideas concernientes no solo a Jesús, sino al cristianismo primitivo. Para justificar esta idea, de manera personal, ¿él qué es lo que dice? Bueno, como Jesús no emite palabra acerca, o juicio acerca de la homosexualidad, acerca de los homosexuales y demás, Jesús claramente no promueve un odio hacia el cristianismo, ¿no? Hacia los homosexuales, perdón. Jesús no está promoviendo este odio hacia los homosexuales. A ver, y él hace una clara distinción entre poniendo por sobre todo las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, por sobre todos los demás escritos. Y acá me parece en donde se entra sin querer en un error, y obviamente él no es un entendido en el tema, por ende está más que justificado de que se puedan llegar a cometer estos pequeños errores, ¿no? A ver, primero, las ideas de Jesús son las que conservaron fielmente sus seguidores, la generación siguiente. La generación siguiente conserva de manera exacta las ideas de Jesús, y sus seguidores, luego de la partida de Jesús, sus seguidores no contradicen en nada las ideas de Jesús. Las ideas de Jesús se ven claramente reflejadas en sus seguidores. Ahora ustedes me podrán decir, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, te doy un ejemplo. Si la fuente de autoridad total son las palabras de Jesús, mi pregunta es, ¿quién ha recopilado las palabras de Jesús? ¿Quién ha transcrito las palabras de Jesús? Los discípulos. O sea, cuando nosotros, sin querer esto cometemos, ¿no es cierto? Este error lo cometemos. Cuando nosotros decimos, bueno, Jesús dijo tal cosa y las palabras de Jesús o las enseñanzas de Jesús están por sobre la de los apóstoles. Obviamente, claramente los apóstoles pensaban de esta manera. El cristianismo se funda fundamentado, valga la redundancia, en las ideas, palabras, enseñanzas de Jesús. Pero esto no quiere decir de que los cristianos posteriores o de la generación posterior vaya de alguna manera a contradecir lo que el maestro enseñó. ¿Por qué? Porque es justamente la generación posterior la que se encarga de hacer una recopilación de las palabras y enseñanzas de Jesús. La pregunta es, ¿quién escribió los evangelios? ¿Quiénes fueron los autores de los evangelios? ¿Quiénes fueron los autores de aquellos libros en donde encontramos las enseñanzas de Jesús? Sus discípulos. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos el trabajo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de una manera maravillosa. Mateo, el publicano, recaudador de impuestos, persona que caminó con Jesús pero que no era del círculo más íntimo. Marcos, discípulo directo de Pedro. Estamos hablando de alguien que recopila las palabras de Jesús, no porque las oyó directamente de Jesús, sino porque las oyó de un discípulo que oyó directamente las palabras de Jesús. Entonces estamos hablando de la acción de una persona que entra en la tercera generación del cristianismo.
Lucas pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que Lucas camina con Pablo, quien no caminó con Jesús, sino que recibió las enseñanzas de Jesús por la iglesia ya instituida y principalmente por los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Juan, Santiago. ¿Se entiende? Entonces Lucas, y sabemos de que la fuente de Lucas no era únicamente Pablo, sino que según el prólogo de Lucas, capítulo 1, vemos de que Lucas se embarca, podríamos llegar a decir, en esta travesía de poder recopilar todo lo que se decía acerca de Jesús, las historias de Jesús, las enseñanzas de Jesús, para unirlas en un único documento y unirlas de manera ordenada. Entonces acá vemos personas que interactúan y que son aquellas que nos hacen llegar las palabras de Jesús y que pertenecen a la tercera generación probablemente de cristianos. Ahora, eso no quiere decir de que no haya una conexión directa con las palabras de Jesús o que en esa distancia generacional de 3 generaciones se pueda llegar a perder o tergiversar aquello que Jesús enseñó o hizo. ¿Está bien? Por último lo tenemos al apóstol Juan, quien, todos ya sabemos, el famoso discípulo amado, uno de los que formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decir de que las palabras de Jesús son en realidad cristianismo. No. Las palabras de Jesús, tal y como nosotros vemos en los evangelios, no es el cristianismo en su totalidad. El cristianismo en su totalidad lo vemos reflejado en todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento posee la misma autoridad. ¿Está bien? Todo el Nuevo Testamento posee la misma autoridad porque está escrito por aquellos que caminaron con Jesús, por aquellos que vivieron con Jesús, oyeron a Jesús, y tenemos muy buenas razones para creer de que de generación en generación se mantuvo la misma idea. Los discípulos fueron un fiel reflejo en enseñanzas, en doctrina, a Jesús. Esto lo vemos en múltiples partes del Nuevo Testamento, en Pablo enseñando lo que significa la Santa Cena, Pablo enseñando cosas con respecto al dar y demás. Vemos que las enseñanzas de Pablo son un vivo reflejo de las enseñanzas de Jesús. Por ende, más allá de que Jesús no haya hablado en contra de la homosexualidad, no de los homosexuales, sino en contra de la homosexualidad, a los apóstoles haber hablado en contra de la homosexualidad y haber emitido un juicio en contra de la homosexualidad, podemos llegar a creer de que es ese juicio un vivo reflejo de los pensamientos de Jesús. Por otro lado, si el hecho de que Jesús no haya emitido un juicio contra la homosexualidad de una u otra manera justifica la idea de que Jesús no estaba en contra de la homosexualidad, bueno, Jesús tampoco no dijo nada contra la pedofilia, y me parece que cualquier persona que conozca un poco la historia de Jesús, sea cristiano o no sea cristiano, creo que no estaría de acuerdo con esta afirmación. ¿Se entiende? Entonces hay que tener un gran cuidado con respecto a hacer estas distinciones. Esto fue todo por hoy. Les envío un abrazo enorme. Gracias a todos los que vean este video. Espero de que al menos las ideas que he tratado de comunicar al menos sirvan para algo, que alguien pueda llegar a ver este tema desde otra perspectiva y pueda llegar a considerar lo que yo he mencionado. Si por alguna extraña razón Álvaro llega a ver este video, le envío un saludo enorme y espero, por sobre todas las cosas, que no lo tome personal, porque mis más respetos hacia él y hacia todas las personas de bien. Así que nada, esto me parece piola, el poder intercambiar ideas y si en algo puedo llegar a contribuir en la discusión, siempre me gusta poder aportar un granito de arena. Les envío un saludo enorme, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nada, será hasta la próxima. Chau, chau.